Muy buenas a todos, estamos de vuelta, señoras y señores. Estamos en la temporada número 5 de nuestro podcast de Strong Coffee. Y bueno, Víctor, teníamos ganas de volver, ¿no? Ya era hora, ¿no? La gente lo estaba pidiendo. Ya era hora porque además esto ha surgido un poco improvisado, como hacemos todo. No teníamos ni en mente volver todavía, ni mucho menos. Pero lo cierto es que el otro día Víctor pues me dijo, oye, bro, ¿por qué no volvemos al podcast? Yo cuando me lo dijo, digo, pues la verdad es que sí que me apetece, porque tenemos tantas cosas entre manos que es un poco complicado, pero si lo hacíamos teníamos que volver con algo diferente y ahí fue cuando ya nos empezó a explotar la cabeza y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Volvemos normal, como estábamos haciéndolo? ¿Volvemos con un formato diferente, más corto, más entrevistas, más tú y yo? Y Víctor me propuso la idea de hacer formatos más cortos. ¿Y yo qué hice? Pues como siempre, preguntaros a vosotros. En nuestra newsletter hicimos la pregunta de que si teníamos ganas, si teníais ganas de que volviésemos al podcast, básicamente, y en qué formato, corto o largo. Estuvo más o menos 50-50, pero creemos que os va a gustar lo que os traemos, porque la idea que vamos a presentar hoy para arrancar este primer formato, este primer episodio de la quinta temporada, os va a gustar muchísimo, tanto a los que sois atletas como a los que sois entrenadores. Así es. Y es que, bueno, lo que nos pasaba con el podcast, que Rubén y yo odiamos depender del resto, esperar al resto, organizarnos con el resto. Nosotros somos muy rápidos y eficaces, hacemos las cosas de hoy para hoy y siempre nos pasaba pues que teníamos que estar coordinándonos con el entrevistado, con el invitado y esto hacía que se alargase todo más. Además, nosotros también estamos a distancia y era un poco complicado. Así que lo que hemos decidido y el formato que va a tener esta quinta temporada, como ya os adelantaba Rubén, van a ser podcasts más cortos, de una media hora, no es que vayan a ser podcasts de 10 minutos, ni de un minuto y medio, ni mucho menos. Que los hay también, pues casi rollo de 10 minutos, pero no, no. Nos vamos a ir a una duración aproximada de media hora y lo que queremos es traer algo que todavía no habíamos hecho y es contaros de verdad, de primera mano, casos prácticos reales de las programaciones de nuestros atletas. Y es que esto es algo que también nos pedís mucho. Nosotros hablamos mucho de programación, de técnica, de selección de ejercicios, de todo eso, pero queríais la chicha, ¿no? De cómo aplicar todo esto y cómo lo aplicamos nosotros con nuestros atletas. Vale, sé que este ejercicio me lo recomienda o sé que este gesto técnico me lo recomienda, pero ¿cómo lo lleváis a la práctica? Esto, lógicamente, en un reel de un minuto y medio es imposible explicarlo, así que lo que vamos a hacer es, cada capítulo del podcast, durante esta temporada, esta quinta temporada, vamos a traer un caso práctico real de una programación de atletas de Rubén, atletas míos y atletas también de entrenadores de nuestro equipo, para que conozcáis casos prácticos reales de atletas diferentes, con diferentes características y cómo vamos aplicando todo eso que decimos en la teoría, cómo lo llevamos a la práctica. Además, creo que os va a gustar porque hasta ahora pues cogíamos un tema y hablábamos mucho de ese tema, pues volumen, frecuencia, selección de ejercicios, variantes. Sí, eso está muy bien, pero al final eso es más contenido de curso, de formación. Todos los que habéis hecho formaciones con nosotros lo sabéis. Pero esto es una tertulia y una charla de forma práctica. Y yo luego lo estuve pensando cuando le hice la propuesta a Víctor, que él me dijo el formato corto, yo le dije la propuesta de traer casos prácticos. Necesitamos que nos deis feedback, pero estoy seguro que os va a gustar, porque cuando luego lo pensé, que al principio dudaba, lógicamente, como con cualquier idea, digo, tío, ojalá esto lo hiciesen otros entrenadores y yo lo tuviese, porque conozco a alguno que lo ha hecho en formato de pago, porque lo que vamos a presentar y a contaros hoy os aseguro que vale mucho dinero, pero ojalá esto lo hubiese recibido yo o lo recibiese yo a día de hoy sobre otros entrenadores, porque yo con el propio Amerigo le pregunto cuando estamos juntos, oye, cuéntame cómo está haciendo la promoción de Ricky, cuéntame cómo está haciendo la promoción de Emilio Cotti, cuéntame cómo estás haciéndolo diferente de lo que estamos haciendo nosotros y qué cosas estás haciendo igual desde tu prisma, de tu punto de vista y por qué. Oye, estamos en este momento, ponemos el contexto de la situación, de la preparación, la frecuencia, los ejercicios, el porqué de cada una de las cosas. Y la clase de hoy os va, la clase, se me va siempre a decir la clase, porque estoy modo profesor siempre, me cago en todo, tengo que quitarme ese chip. Pero el episodio de hoy estoy seguro que os va a gustar. Así que bueno, yo creo que nos vamos a meter un poco de lleno, ¿no? Vamos a ello, Vamos arrancamos. al lío.
Mira, el caso, hoy arranco con un atleta mío, un atleta, mejor dicho, en la que nos vamos a encontrar un caso curioso, que creo que de los últimos, por eso quería arrancar con ella, es de los que más me ha gustado, porque llevamos relativamente poco tiempo trabajando juntos, aunque ya pertenecía al equipo, pero hemos visto cómo, fijaos el detalle, cómo podemos modificar la programación en base a una intuición de un cambio técnico y cómo la programación va a ir acorde a intentar ver si ese cambio técnico va a ser definitivo o no. Fijaos hasta qué punto, porque, claro, esto soluciona una pregunta que siempre decimos: ¿qué es más importante, la técnica o la programación? Y en muchos casos hay muchos entrenadores que van a decir entrenar la programación, que la técnica no importa, que es lo que se vaya a encontrar el atleta, que simplemente la técnica va a ir cambiando a lo largo del tiempo, pero yo soy del punto de vista de que en ciertos momentos la programación va a estar al servicio de la técnica y la técnica al servicio de la propia programación. Porque si tenemos que competir, tenemos que intensificar, lo importante es alcanzar el pico de rendimiento que consiga esa persona, independientemente de que tengamos una técnica u otra por diferentes factores como una molestia o lo que sea. Sin embargo, si vamos a hacer un cambio técnico o probar algo, testear, cerciorarnos de que realmente puede funcionar, va a ser al contrario. Y la programación va a ir acorde a ese cambio técnico. Entonces, el cambio técnico de hoy es alucinante. Y es el caso de Violeta. Violeta es una atleta que lleva trabajando conmigo aproximadamente unas 10 semanas. Empezamos a trabajar justo después de la Copa de España, en la que yo mismo también competí, del año pasado, 2023. Violeta trabajaba con Paula y ya estaba dentro del equipo. Yo la conocí aquí ya de cerca mucho porque entreno con ella, entrena en mi gimnasio de Huelva y entonces empezamos a trabajar juntos y queríamos hacer un cambio. Hemos hecho un cambio drástico en todo. Pero el caso de hoy es contar su peso muerto. ¿Por qué? Porque es una levantadora especialista en peso muerto. Su mejor movimiento: brazos largos, espalda y erectores fuertes, chepa. Y para poner un poquito en contexto, su categoría de peso es la de -52. De hecho, uno de los problemas que tiene es que necesito que suba de peso y que esté por encima de la categoría, ¿verdad, Visto? Nosotros somos defensores de estar siempre por encima. Sí, sin duda. Y además en el caso de Violeta, que es una atleta con una masa muscular espectacular para la categoría en la que compite y que eso le va a permitir, y siempre se lo estamos diciendo, el tolerar más trabajo, el estar con un punto de forma mayor durante toda la etapa de trabajo como tal y luego en el pico de forma y en esa descarga final ya terminar de afinar y entrar en la categoría. Así que sí, totalmente. Más contexto es que Violeta es vegana. Le cuesta subir de peso, pero no por una cuestión de que sea vegana, pero sí que al final, aunque ella ya come bastante para su peso corporal, necesita, como siempre le digo, esto es lo primero que os voy a traer: si tú no subes de peso con X calorías y tienes que subir, pues necesitas comer más y buscar la estrategia que haga falta. Su trabajo también, a veces con los turnos, pues no le permite meter tantas calorías porque trabaja por la noche, es veterinaria, pero a la hora de subir de peso, esto es importante y a la hora de generar un cambio. Bien, llevamos dos bloques juntos y el caso lo traigo precisamente porque ya he visto mucha información. El primer bloque en sentadilla fue simplemente empezar a trabajar una acumulación y bloque de volumen puro. ¿Por qué? Porque era su movimiento más rezagado, su peor movimiento y donde más barreras mentales traía. Una frecuencia 3 de sentadilla, una frecuencia 2 de peso muerto y una frecuencia 4 del press de banca. 5 días de entrenamiento: sentadilla banca, banca peso muerto, banca, sentadilla peso muerto, sentadilla banca. Y Aquí la idea... Rubén, aquí Sí, Rubén, primera pregunta, ¿no? Claro, de esto le encanta a la gente. Frecuencia que se suele recomendar o que recomendaríamos en un perfil de atleta como en el de Violeta, ¿verdad? sí, sí, Atleta típico. femenina, atleta de categoría ligera, que a priori va a tolerar una gran cantidad de trabajo. No es una frecuencia disparada, ni lógicamente una frecuencia corta, una frecuencia que recomendaríamos 3-4-2, una frecuencia perfecta en estos casos. Justo lo que veíamos que es el punto de partida. Y esto creo que también es importante de cara a que los entrenadores y los atletas lo entiendan. Cuando nosotros no conocemos a un atleta, por mucho que hayamos recopilado información, tenemos que partir de un punto que nosotros conozcamos, estemos Exacto. cómodos y sea una generalización.
y luego empezaremos a individualizar algunos aspectos. Pero es el método que yo utilizo con todas las chicas, de forma general, con esas características, ¿no? Entonces partimos de ahí. Eso es fundamental y clave de al principio, ante la duda y a lo seguro. No queráis coger un atleta y digo, va, este atleta, su punto débil es la sentadilla. Primer bloque trabajando juntos, frecuencia 5. Lo más probable es que te salga mal la jugada, porque no conoces nada, ni de dónde viene, ni si va a ser un cambio demasiado brusco, si puede generar molestia. Entonces, vamos a lo que funciona. Tampoco vamos a empezar con una frecuencia 1, porque es un atleta que ya sabemos que a priori su capacidad de recuperación va a ser alta. Así que nos vamos a lo que ya hemos demostrado con otros atletas que funciona. ¿Cuál es la selección de los ejercicios en concreto del peso muerto de ese primer bloque que trabajamos? Una variante técnica y el día del movimiento de competición después. Estamos hablando del martes y del viernes. Típico también que estamos acostumbrados a estructurar. Pero como es una levantadora con poco rango de movimiento en general porque tiene los brazos muy largos, lo que empecé a aplicarle era, oye, vamos a hacer el cambio técnico. ¿Y cuál va a ser el cambio técnico? Pues bien, lo que nos vamos a encontrar es que Violeta usaba una técnica de peso muerto más bien semi-sumo. Ella es muy fuerte también en convencional, no estaba acostumbrada a hacer sumo puro y tenía esa tendencia a una posición más de chepa, de flexión y hacer muy semisumo. Y poco a poco yo me daba cuenta de que iba cada vez cerrándolo más. En este momento le dije, ok, vamos a probar todo lo contrario, porque no perdemos nada, estamos en puro off-season y es el momento de probar. Entonces, los cambios técnicos fueron abrirle el stand muchísimo más, hacer un sumo puro. De hecho, no con las tibias verticales, sino más abierto todavía. ¿Y sabes cuál es el otro detalle, Víctor, que le dije que le extrañó muchísimo y marcó mucho la diferencia también? Cuéntame. El agarre. El agarre es algo que normalmente no le prestamos mucha atención Correcto. y un Total. levantador que tiene una mala predisposición al peso muerto suele tener que agarrar más abierto para que no le choquen los muslos. Sin Exacto. embargo, un levantador que tiene una predisposición muy buena con los brazos muy largos que no le tocan prácticamente los muslos, que bloquea a la altura de la rodilla, cerrar el agarre permite disminuir más el rango de movimiento, ¿vale? Hacerlo más corto todavía. Esta combinación hizo que el rango de movimiento se acortase mucho. Y le metió un tercer factor, Y que es, además, el agarre aquí en un perfil de un atleta que una chica, como os podéis imaginar, Violeta, categoría -52, muy bajita, en la que el agarre a la anchura de su hombro, que sería lo que para un atleta como yo pesado da en la parte rugosa, para que ella agarre en la parte rugosa, un agarre más abierto que la anchura de su hombro, que eso es un problema de la barra de powerlifting para las correcto. mujeres, tanto por el grosor como por la parte rugosa. En su caso, pensad que un agarre a su anchura de su hombro va a ser un agarre mucho más cerrado a nivel visual. Correcto, justo era lo que iba a comentar, porque el siguiente aspecto, el tercero que hemos modificado para aún recortar más rango de movimiento, es que le enseñé a hacer un finger grip. Fíjate que Violeta venía de estar haciendo en su día, hace tiempo, un agarre hook grip, porque quería probarlo, sabía que normalmente venía bien, pero que pasó con cargas altas no le daba la mano. Claro, Que es algo típico también, levantadoras femeninas muy ligeras que no tienen las manos especialmente grandes, una barra de power que recordemos que es la misma para hombres y mujeres, pues ¿qué pasa? No le daba la mano y entre cargas altas, mal, muy mal. ¿Qué ocurre? Que ella tiene también una tendencia a la cifosis, a también a tener un poco de escoliosis, y eso hace que de por sí ya ella esté un poco asimétrico. Meterle el agarre mixto con esa asimetría, normalmente no hay ningún tipo de problema. De hecho, los mejores levantadores de peso muerto del mundo tienen ya escoliosis y hacen un agarre en mixto, los que tienen mixto. muy poco rango de movimiento, como el Enaoro, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, ese problema era el que en el segundo bloque yo quería testear, porque el tema del grip, de no tener moleteado, del agarre finger. Entonces, este primer bloque, una variante técnica en el que metimos un volumen moderado, tirando a bajo, un 3x4 con una carga ligera, con una pausa en el despegue y una pausa en la fase excéntrica. Variante técnica y pura, ¿por qué? Porque ella es una levantadora muy puller. Y yo quería hacer un patrón de movimiento más híbrido y transicionar a ese peso muerto más abierto sumo, que es más pusher, con lo cual necesito que la variante técnica la enseñe a ser más paciente en ese despegue y con eso lo logramos con una pausa. Pero la pausa ya estaba acostumbrado a hacerla y le metí un plus de motivación metiéndole doble pausa que no estaba acostumbrado. Fijaos qué sencillo es el razonamiento de cara a llegar a la selección del ejercicio, ¿no? En este día secundario también, fíjate que metemos un peso muerto
muerto convencional con déficit y agarre snatch. Y esto se lo estaba comentando antes a Víctor un poco fuera de cámara. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque esto es interesante. Porque ella, su fuerza, ¿vale? Viene de su cadena posterior y de sus erectores de partir una posición de chepa. Ella ya venía a estar trabajando anteriormente un peso muerto con piernas rígidas, que si no supiese yo que había venido a estar trabajándolo, un SLDL, Ujú. la variante que le hubiese metido. ¿Por qué? Porque si tu predominancia de tu fuerza en el levantamiento del peso muerto viene de los erectores, necesitamos eliminarlo de la ecuación y darle caña a la musculatura de la cadera. Hace poco grabé un reel precisamente de la mejor variante para darle caña a la musculatura de la cadera si chepas como un perro cagando, ¿no? Y es precisamente el peso muerto con piernas rígidas. Ya había estado trabajando, le había costado, entonces necesitaba trabajar la técnica por un lado y la fuerza por otro. Es como la fusión, ¿no? Esto me recuerda a Luis Simón de el potencial que podemos llegar a desarrollar y luego la parte técnica. Entonces no nos olvidemos siempre que aunque estemos haciendo un cambio técnico, lo que te hace ser fuerte hay que por lo menos mantenerlo. Hicimos, como ves aquí, Víctor, una rampa ascendente, no demasiado exigente, pero sí que nos mantenga esa fuerza en esa posición. Y por supuesto, dos modificaciones del movimiento, convencional con déficit en Natch, para darle el rango de movimiento extra que le hemos quitado al cambiar la variante, ¿no? Al cambiar el movimiento de competición, que es con muy poco rango de movimiento, al hacerlo con estas modificaciones. Entonces, fíjate un poco el procesamiento, ¿no? A mí esto me parece un trabajo que yo aplico también mucho y que creo que es muy interesante para esos atletas que hacen un peso muerto sumo, muy sumo, que era la transición ahora con Violeta, y es que hacen que el movimiento le genere muy poco estrés a nivel de Sí, trabajo, a poquísimo. nivel de volumen, es decir, hacen un 4x4 y parece que no han No entrenado, se han están enterado. frescos. Entonces, ¿eso qué es lo que nos permite? Poder meter más trabajo posterior. Entonces, bueno, pues como acaba de decir Rubén en este caso con un peso muerto convencional, un peso muerto pierna rígida, o incluso si queremos meter trabajo de buenos días, que yo también lo utilizo mucho en estos momentos, un buenos días con una Shifty o con una Camber. Por cambiar y no por si las manos y cambiar también el tema del patrón, pero poder meter más trabajo de bisagra de cadera es súper interesante en estos atletas. Y sin embargo, si tenemos el otro extremo, un atleta que hace peso muerto convencional, que acaba muy cansado después de un peso muerto convencional por la fatiga que genera, el trabajo posterior de cadera que yo metería sería más orientado al glúteo, un hip thrust, un puente de glúteo. Así que fijaros esa gran diferencia. Si tienes una buena predisposición al peso muerto, puedes meter más peso muerto. Si no, pues lógicamente un peso muerto convencional 4x4 que te deja frito, pues luego nos centramos más en la musculatura de glúteo con una extensión de cadera más pura. Así que esto clave y súper interesante, esa combinación de en el día secundario, que parece que es el día que menos importa, metemos ya tela de trabajo ahí, tanto técnico como de fuerza. Y que le damos muchas vueltas a cada selección de cada cosa, ¿no? Esto estamos hablando del punto de partida que hicimos, pero todo tiene su Tiene porqué que detrás. encajar, claro, Todo, fundamental. todo, todo. ¿Y qué Y el ocurre con día el día principal, primario? Eso es, el día primario ¿qué hicimos? Movimiento de competición, puro y duro. ¿Por qué? Pero de hecho, fíjate también, porque la propia Violeta se sorprendió cuando le pasé el bloque y me dijo, ¿no empezamos hipertrofia? Y yo le dije, vamos a hacer hipertrofia y vas a hacer mucha, más de la que hacíamos antes en el sentido con los auxiliares y vamos a dar más caña, pero en los básicos necesito conocerte y conocerte claro. lo antes posible. Y si encima estamos haciendo un cambio técnico, no te puedo poner a hacer un trabajo puro de hipertrofia, solo rumano, solo pierna rígida. No, 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 necesito conocerte. Entonces, no te voy a poner a hacer single, pero sí vamos a hacer una top set a dobles, empezando con un RP ligero. ¿Por qué? Porque ya sabes que me gusta trabajar diferente cada movimiento. Y aquí en realidad va a haber volumen. Pero estábamos haciendo un bloque de volumen puro en la sentadilla, un bloque de volumen mezclado con intensificación en algunas variantes en el press de banca para también conocer, igual que el peso muerto, en cuánto tiempo alcanza su pico, con lo cual necesito hacer top set. No meto las top set en los tres movimientos, como vemos, solo en la banca y en el peso muerto. Entonces, movimiento de competición, empezamos a aplicar todos los cambios técnicos que hemos comentado, una doble a un RP 5-6, un margen de ese RP, que yo lo voy a ver en persona y voy a poder decidir también. Volumen posterior, estábamos haciendo un 3x4 en el día secundario y la rampa a 5 en el movimiento del convencional, pues en el back-off del movimiento de competición, un 4x3 aplicando técnica rusa
y volumen ruso de no me voy a unas altas repeticiones, porque si lo que quiero es afianzar un cambio técnico, necesito trabajar con repeticiones bajas y mayor número de series. ¿Ok? Entonces, 4x3. Y fijaos qué detalle, que aquí lo mezclo con metodología de Amerigo, que es una única serie a más alta repetición, en 1x9 súper ligero. Que esto me permite afianzar ese patrón técnico con diferentes escalas de intensidad, en este caso tres, la top set, el trabajo intermedio del volumen y una serie muy, muy ligera a una alta repetición, porque la propia carga es una modificación, una fluctuación del atractor, del patrón técnico, y necesito ver cómo se comporta, tanto cargas altas como a cargas bajas. Y esto me va a ir dando mucha, mucha información. Y sin embargo, pues este día secundario, este día primario, el trabajo va más orientado sobre todo a la sentadilla, que era su punto débil en los auxiliares, no al peso muerto, pero Ujú. tiene algo de trabajo de cadena posterior como swing, caídas nórdicas y trabajo de farmer walking. GPP. ¿Y qué plan tiene aquí este día principal en cuanto a la progresión? Tenemos top set, tenemos volumen, Eso tenemos es. alta repe. ¿Progresan las tres? ¿Solo progresa una? ¿Solo progresan dos? Esta es buena pregunta porque la idea aquí, si te fijas, es que vamos a ir haciendo una progresión en las primeras semanas muy, muy ligera en cuanto al RPE, porque claro, al ver que estaba mejorando tan rápido con este cambio técnico, no quería que hiciese un salto de carga demasiado grande y que pisase demasiado a la sentadilla para ese trabajo de acumular volumen y le fatigase demasiado. La progresión en el día secundario era muy conservadora, muy poquito, salto a lo mejor de 2,5 nada más. Y en la top set, a lo mejor hemos empezado, pues decíamos RP en la doble 5-6, luego 6 7 y 8. ¿Vale? Unas 4 semanas que tenía en mente la duración del bloque, pero que iba a ir dependiendo de lo que yo viese a nivel de rendimiento. Pero sabía que 3 4 semanas como máximo íbamos a estar testeándolo. Y con lo mismo con el volumen. Un incremento pequeñito de 2,5 o 5 dependiendo de la semana, según como yo fuese viendo la capacidad que tiene de tolerar ese volumen. Y fíjate que la serie ligera se mantiene más o menos igual. De hecho, normal, no solo progresa cada 2 semanas, no todas las semanas, ¿no? Y esa es un poco la dinámica y la idea. Y muy importante lo que he dicho antes. Para mí, para el peso muerto, para la mejora del GPP es fundamental. Ese finisher con swing de kettlebell, caída nórdica, farmer walking, meterle caña ahí, en vez de metérselo con volumen de más peso muerto o variantes más orientadas directamente a esa cadena posterior, meterlo en base de GPP y poder meter el volumen más para el cuádriceps para mejorar la sentadilla. Ese era el planteamiento, ¿no? Pero lo interesante, Víctor, viene aquí. Y es que cuando terminamos este bloque, que fueron 4 semanas de subida lineal, y en el que la sentadilla terminó con un unwrap, hicimos una ondulación total, y luego empezaba el siguiente bloque, que era lo que yo quería grabar, incluso para una clase que quería regalarla para los del curso con este caso. Así que vamos a abrir con el plato fuerte. Y es Pero que, incluso, Rubén, esto sí, ya es interesante de al final, muchas veces muchos atletas se sorprenden cuando empiezan a trabajar con un entrenador y es que siempre, como ha dicho Rubén, la primera preparación es de testeo y es de sí, conocer. Por eso se prueban muchas cosas, se cambian y hay muchas cosas que tú como entrenador sabes que posiblemente no sea lo ideal. Vienes de competición, posiblemente lo ideal no sea tirar una doble pesada, pero necesito esa información. Cuanto eso antes es. la tenga, antes vamos a avanzar y antes vamos a poder hacer una preparación perfecta hilándolo todo ya en base a lo que conoces del atleta. Pero esto te permite también el hecho de ser conservador y hacer una doble progresión, que también es clave en estas primeras etapas. Como veis, Rubén no se ha ido a ningún esfuerzo alto, todos No, los esfuerzos han estado por debajo de 8, incluso 8 solo en la última y en una serie de toda la semana. Esto correcto. le permite que progrese todo, la intensidad media relativa, la intensidad en cuanto a esfuerzo y el volumen total progresa cada una de las semanas, tanto en series planas como en top set, y es una progresión en todo. Eso hace que el atleta en este primer bloque inicial llegue ya como rodando, ¿no? Con la maquinaria rodando para ese segundo bloque, que es el que va a comentar ahora, que es donde ya se consigue que termine de explotar. Entonces, Eso un es. primer bloque en el que acompaña todo. Muchas veces los atletas están pensando solo en la top set, solo en kilos en esa serie y se olvidan de los demás. Y muchas veces es importante que los bloques sean conservadores, pero que permitan que todo aumente, que la capacidad de trabajo, que el volumen, que la técnica, que la intensidad, todo aumente, aunque seamos conservadores, para luego poder apretar en otros bloques. Eso que has dicho además fíjate, de la parte conservadora, tiene todo el sentido porque yo lo hice queriendo.
Coño, al final viene una levantadora de estar haciendo un stand súper cerradito o mixed en el semisumo y que ahora de repente tiene 2 días de sumo abierto. ¿Qué ocurre? Que los aductores empiezan a lloriquear. Claro, claro, el Entonces, estrés no articular. puedo apretarle. Por mucho que el rendimiento no paraba de mejorar de una semana a otra, no podía apretarle al máximo. Y tú dices, Correcto. no, mantén un RP estático de 8 semanas, de las 4 semanas a un RP 8 para testear realmente el cambio técnico, si va a funcionar o no. Tú haces eso y sus aductores no aguantan. Correcto. Imposible, tanto para la sentadilla como para el peso muerto, y menos con estas frecuencias. Entonces, es otro ejemplo también del motivo por el cual tienes que sacar la información de RP más bajito y solo apretar una única serie al final del bloque, porque si no, no hay una adaptación anatómica de todo esto. Eso es. Fundamental, que esto lo hablaba ya también con ella. De hecho, se dejó ir un poco con la parte de readaptación, de prevención, de ese calentamiento que metemos de aductores, y rápidamente ya tuvo que meterlo de nuevo, porque ya empezó a darse cuenta de que, oye, el aductor está aquí, ¿sabes? Te Claro. daba ese aviso. Ujú. Sí, sí, total. Entonces, como decía, lo interesante de esta parte del procesamiento, que esto al final es un bloque de iniciación, viene en el segundo bloque. Y este caso práctico es súper interesante, ¿vale? Ya hemos hecho un primer bloque. ¿Qué hago en el segundo? Pues mi procesamiento fue, ok, me he dado cuenta de que hemos hecho muchos cambios, pero todavía no estoy seguro, porque tampoco hemos apretado, si realmente este va a ser un cambio definitivo o si hay que hacer algún pequeño ajuste de lo que estábamos haciendo, porque claro, cuando yo le hablo del stand, ya empieza a haber modificaciones inconscientes. Por ejemplo, las punteras se abren demasiado y empieza a perder el equilibrio. El agarre todavía no sabía dónde hacerlo, porque yo le cierro el agarre y eso empieza a rayar en la cabeza, porque claro, no estaba agarrando donde había moleteado, porque es muy chica y no es justamente debajo de sus hombros, en línea recta con total, sino que estaba agarrando un poquito más abierto y tenía que recordarle en todas las sesiones, cierra, pero es que aquí no hay moleteado, no pasa nada, no te preocupes. Vamos a probar, estamos testeando. A lo mejor una mano sí que le coge, pero en la otra no le coge moleteado o le coge un par de dedos. No pasa nada. Vamos a testear. Entonces, en este segundo bloque dije, ¿cómo pongo a prueba el agarre y cómo pongo a prueba la técnica? Una ¿Vale? cosa, Vamos a Rubén, hacer... ¿con Sí. qué, para tenerlo como referencia, cuál era su doble más pesada o su RM y con qué doble acabó ese RP8? Más o menos. Su doble, su peso muerto tenía unos 157,5 ¿Su de peso RM? muerto en esa RM. Su trabajo a doble creo que había sido justo el bloque anterior que le había visto fallar alguna vez, con unos 147 o así. Creo que no llegó a hacerlo con 150. Y la doble que estuvimos haciendo pesada lo hicimos con hasta 145 si no me equivoco, sí, ciento Madre cuarenta y mía. cinco Que ya te da la información de que el primer bloque ha sido éxito total, porque ha estado Claro, cerca exactamente. de récord y con un esfuerzo conservador y sin nada raro, ¿no? Con una preparación muy sencilla, muy simple y sin nada extraño. Correcto, ¿ves? Aquí está la última tirada que estaba marcada con el RP, con el RP8 y luego el volumen 4x3 con 120. Y fíjate cómo sí que iba variando el rango de repetición de Genial. la última serie de 9 a 11. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con esa que quería terminar de cerciorar este cambio técnico, ¿no? Que todo pintaba a que sí, a que estaba bien, pero Claro. claro, no sabía a partir de cuándo se iba a descomponer ese agarre. Pues resulta que digo, venga, pues vamos a trabajar peso muerto desde bloques. Y claro, es un poco extraño porque una levantadora con tan poco recorrido ya de por sí, trabajar el peso muerto desde bloque es algo atípico. Digo, pues vamos a trabajar el peso muerto desde bloque, no vamos a hacer single, que no tendría sentido para mí todavía, y además no va a ser realmente específico real. Le puede crear falsas expectativas de lo que luego pueda ocurrir desde el suelo. Y además hemos estado trabajando en la topsia anterior a doble, pues vamos a meterle un cambio por la selección del ejercicio, que sería de bloques, y otro cambio por el rango de repeticiones a triple en vez de doble y con bloques, pero un único bloque. 2 centímetros aproximadamente que tiene el bloque, dos y medio, cuando lo normal que cada uno de nosotros trabajamos por bloque serían 2 centímetros, ¿verdad? Pero Claro. claro, ¿cómo le descompone el patrón a una persona con tan poco recorrido? Meterle dos bloques, 5, 4 centímetros, nada, el recorrido sería absurdo y la información no sería real. Justo. Justo el otro día Además, además, subía yo una historia de Carlos, otro de mis chicos que es súper técnico en peso muerto, Carlos Rojas, sí, 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 y hablaba al contrario con el peso muerto, que una vez que subí su peso muerto en déficit, que es con 2 centímetros, me dijeron, pero es que eso apenas es déficit. claro.
Eso de un atleta como Carlos, tanto 2 centímetros de déficit como 2 centímetros de bloque, ya lo noto muchísimo. A mí, con mi técnica, me pone 2 centímetros de déficit o bloque y apenas lo noto, pero en su Exacto. caso es un cambio totalmente drástico. Y en el caso de Violeta, que encima es súper bajita, drástico por tres, ya eso se nota bastante. Así que Es que total. claro, era absurdo el rango de movimiento, ya de por sí con ese bloque. Entonces el pensamiento fue eso, ok, pues vamos a meter una triple en la top set, lo vamos a hacer desde bloque, los bloques únicamente van a ser de una plancha y vamos a trabajar el día secundario de la siguiente forma. Mantenemos la misma variante técnica que nos ha funcionado bien, Ujú. pero porque además no me gusta hacer cambios drásticos de una semana a otra y como son mini bloques, no me gusta de bloque a bloque hacer un giro drástico por completo. Me gusta mantener esa variante del día secundario, pero hacemos un cambio en lo que sería el esquema de repeticiones. En vez de 3x4 un 4x2, ¿vale? Y que Vamos a una bajar. variante técnica puede mantenerse durante mucho tiempo, que al final, cuando una variante técnica sencilla y que nos funciona, hay veces que queremos cambiar por cambiar y lo mejor es mantener lo que ya te está funcionando perfectamente. Lógicamente no lo va a mantener 5 meses, pero si lleva 4 semanas, mantenerlo 8, si está funcionando bien, es lo ideal. Sí, sí. Exactamente. Entonces, por lo menos esos dos bloques unidos con esa misma variante técnica, que la podamos exprimir. Y Ujú. lo mismo con el convencional. Seguimos manteniendo el convencional, pero ahora le meto una pequeña modificación. Convencional déficit, pero en vez de ser agarre snatch, le vamos a meter con goma. ¿Por qué le vamos a meter la goma? ¿Qué hace la goma sobre el agarre? Pues lo que hace la goma sobre el agarre es que dificultan aún más el poder bloquear. Y me pregunto, ¿vamos a trabajarlo con straps? Digo, no. Estamos trabajando el agarre en este bloque y quiero poner a prueba ese agarre. Vamos a trabajar con goma y con el agarre mixto, aunque sea en convencional, independientemente. Y una pequeña modificación, una vez más, de una repetición menos. En vez de 5, series de 4, pero manteniendo una ramp. Fíjate que de nuevo, otra vez, la programación va en pos a la técnica y a la búsqueda de poner a prueba ese cambio técnico y cerciorarnos de que estábamos haciéndolo bien, ¿no? Entonces, en el día primario, pues primero le metí una serie intermedia también, que me empezó a dar mucha información para saber cuánto meter luego desde bloque en la triple, porque si no íbamos un poco a ciegas, y esto es algo que suele ocurrir cuando tenemos una variante de sobrecarga, de overload, empezamos a aproximar a single y luego cuando nos toca doble, triple o cuádruple, pues no somos capaces de testear cuál es el peso para acertar en el RP. Pues una serie intermedia previa, en vez de hacer la triple directamente todo en rampa, le metía 5 repeticiones que me permitía meterle más volumen, como si estuviésemos trabajando ese bloque de volumen, y luego pues meterle la triple. La triple es mismo protocolo que el bloque anterior. Empezamos por un RP 5-6, 6, 7, 8, con la diferencia de que, una vez más, modifico el esquema del back-off, un 3x5 para meter un poquito más de volumen, porque al final tengo que compensar esa falta de rango de movimiento. Fíjate también ese detalle, que meto un poco más de volumen comparando con el bloque anterior para compensar la falta de rango de movimiento, y de nuevo esa serie de altas repeticiones. ¿Qué pasa con este bloque? Que quería testear una vez más. ¿Testear el qué? Tanto en banca como en peso muerto, fíjate. Si realmente el rendimiento, su pico se alcanzaba en la cuarta semana o podíamos exprimirla una más en la quinta. Y el resultado, como dijimos, nuevamente en la mayoría de chicas siempre suele estar su pico de rendimiento en 3 o 4 exposiciones, 3 o 4 semanas. La hemos alargado a la quinta y no ha tenido éxito, pero fíjate hasta qué punto. El rendimiento empezó a ser muy, muy alto, ¿no? Rápidamente nos pusimos con 150 kilos por 3. En la última tirada hicimos 155 y dijimos, bueno, pues vamos a ir a por 160 si somos capaces. Y nos dimos cuenta que ni una repetición pudimos hacer en la quinta exposición y seguramente en la cuarta los hubiese sacado porque salieron los 55 bien, una vez más, sin llegar a ese límite, ¿no? Pero también nos empezó a dar información, porque en la segunda exposición de este bloque, a partir ya de más de 145, 150 kilos, ya el agarre empezó a escaparse porque estaba poniendo muy a prueba el finger grip. Lo estaba dejando muy, muy descolgado, que claro, sumado a que no había moleteado, pues le llegó a abrir el agarre, le llegó a fallar. Luego en la siguiente serie lo volvió a meter bien y le hice hacer una single con el peso que tocaba la triple, porque habíamos hecho solo dos, falló la tercera, y estábamos hablando ya de la segunda, tercera semana, o sea, todavía.
le hice hacer la single metiendo más manos y lo levantó sin problema y lo bloqueó sin problema. No era una cuestión de fuerza de agarre, sino de técnica. Ujú. Entonces, es muy interesante esta parte porque ya desde la segunda o tercera semana vimos a partir de qué punto el agarre empieza a flaquear, el ajuste del agarre de no poder descolgarlo tanto, hacemos finger grip, pero no tanto, no tan exagerado. Y también en la siguiente posición perdimos el equilibrio y en vez de tocaban una triple, en la tercera se le fue el peso hacia adelante, perdió el equilibrio y volvió a hacer una cuarta, la intentó y la hizo perfectamente, porque tenía que echar el peso atrás. Entonces, ¿eso qué era? Cuestión de lo que te acabo de comentar antes. El stand y la orientación de las Claro. punteras, que Punto. claro, que al hacerlo de bloque le permitía hacerlo súper exagerado y súper vertical, pero se te iba el peso a las punteras y no tenía suficiente equilibrio. Sabemos que si la base de sustentación no es buena y las punteras están muy rotadas, es más fácil que perdamos el equilibrio, que me lo digan a mí, que me ha pasado 200 millones de veces que casi blanqueo en el campeonato de 2022, si no me equivoco, precisamente por eso. Pero ya al final ha cogido también ahí esa información de, ya sabes que en la quinta hay caídas drásticas de rendimiento, por eso ya es Exacto, lo mismo, ¿no? Al final estamos en los primeros bloques, estás conociendo a un atleta, aunque tenga buenos resultados, tienes que probar y fijaros qué caída, ¿no? De pasar de hacer 3,155 RP8 a ni una con 160 en la siguiente semana. exacto. Información clara de que no va a probar Rubén la siguiente preparación con Violeta. Tres y cuatro perfecto. Tres puede ser también, porque Ujú. además si en vez de empezar tan ligero, Claro, claro, empezamos un poquito más intenso, se va a poder acortar el tiempo correcto, de alcanzar el pico. Entonces, correcto. fijaos, a modo de resumen, la cantidad de información que podemos sacar de aquí. ¿Cuál es el procesamiento a la hora de empezar con un atleta de cero? Un bloque típico y tradicional y sacar información rápidamente, aunque estemos en off-season, pero que se puede combinar realmente con el off-season por darle más volumen y más intensidad en los auxiliares, aunque el rendimiento del primer día, del día primario, no le interfiera. O no pasa nada porque la doble tenga agujetas porque has estado haciendo muchos auxiliares. Estamos en off-season, pero la información va a ser la misma. En Claro. el segundo bloque, alargarlo para ver si realmente continúa mejorando el rendimiento o no. Meter variantes orientadas a mejorar la técnica o a testear si realmente estamos consiguiendo el cambio que queremos y nos vamos a quedar así. Y las progresiones conservadoras cuando hacemos un cambio técnico, porque aunque nos sintamos bien, de repente una musculatura puede cambiar. Y esto puede ser al revés también. Si estamos haciendo una sentadilla al estilo normal y nos pasamos a una francesa, tenemos que también jugar con la carga porque a lo mejor la espalda empieza a lloriquear o las rodillas no se sienten igual de bien, o las muñecas no soportan tanto estrés. Hay un montón de factores que pueden ser también a la inversa, no solo cuando abrimos el stand, ¿no? Pero aquí cosa clave que además, respondiendo a una de las dudas que siempre tenéis, es cómo gestionar un cambio de sumo a convencional. Aspectos clave a trabajar, variantes técnicas, fundamental. Jugar con el rango de movimiento, como ha hecho Rubén también con el tema de los bloques. En el caso de otro tipo de atleta, pues serán bloques de 4, bloques de 6, no tienen por qué ser bloques de 2, solo si eres un atleta muy técnico o pequeño, como en el caso de Violeta. No dejar de trabajar el convencional, muy importante. Hay mucha gente que dice, me voy a cambiar a sumo y deja por completo el convencional. Eso es un error. Tenemos que seguir trabajando tus puntos fuertes, tenemos que seguir trabajando la fuerza, es decir, seguir trabajando el convencional y sobre todo ser conservadores, que la progresión sea progresiva, que sea lenta y apretar justo en el momento. Fijaros en este caso, Violeta en 8 semanas de preparación. Las 4 primeras del primer bloque y las 4 segundas de segundo, en 2 meses, solo ha llegado a un RP8 2 veces. El resto, todo el trabajo de peso muerto ha sido por debajo de RP8. Trabajo submáximo, trabajo efectivo en esa zona dulce, donde vamos a poder acumular volumen, donde vamos a asentar la técnica. Todos estos aspectos son clave cuando queréis hacer ese cambio. Como ha dicho Rubén, cualquier cambio, al final, si quiere abrir el agarre en banca, si quiere hacer un hundimiento, lo que sea, pero especialmente cuando hacemos un cambio de convencional a sumo o de semisumo a sumo por el estrés a nivel de cadera y aductores, que es musculatura que trabaja mucho y que sufre mucho en powerlifting y que tenemos que tener mucho cuidado porque una lesión de aductor te deja fuera de juego prácticamente en los 3 movimientos, hasta para la banca. Así que hay que ser muy conservadores con estos cambios para evitar cualquier tipo de problema.
Terminó que no eran 145, la doble esa del primer bloque fueron con 100 150. O sea, fíjate tú la información que nos estaba dando, Ya ves. si el cambio técnico iba a ser bueno o no, y lo bien que le vino el no apretar, no apretar, no apretar y apretar. Porque lo que me había visto yo también en los bloques anteriores suyos, cuando yo la veía entrenando, es que iba demasiado al límite toda la semana y como que eso le llegaba muy fatigada y más en una levantadora con una técnica de chepa y de esa Ujú, tendencia a ser más puller, ¿no? Entonces hay muchísima información aquí, como compensar con una repetición más si estamos dando menos rango de movimiento, darle más volumen, jugar con todo esto. El GPP, la realidad es que todo lo que acabamos de contar, la información es brutal porque se puede sacar, si sois capaces de leer bien este podcast, un montón de detalles. Y bueno, esta es la forma que tenemos de trabajar y os lanzamos una noticia también desde aquí. Estamos trabajando en que vamos a transcribir todos los podcasts y subirlo a modo artículo en nuestra web y además vamos a llevaros un resumen de cada uno de los puntos claves de cada podcast ujú. para los que estáis suscritos a nuestra newsletter, que además de avisaros de que podáis ver el podcast, vamos a enviaros resúmenes por escrito para que no paréis de aprender y veáis todo esto de forma resumida, plasmada y podáis digerirlo mejor, que a veces escuchamos las cosas, estamos haciendo cualquier otra cosa también a la vez y no somos capaces de integrarlo y decir, hostia, este detalle no me había dado cuenta. Pues bueno, lo vais a tener también, pero así que ya sabéis, si estáis escuchando esto y no estáis suscritos, en el enlace de abajo tenéis que ir ya de ya a suscribiros, que enviamos un mail diario con todo tipo de información exclusiva que no contamos ni en las redes ni en ninguna parte. Así que esperamos que os haya gustado esta vuelta del podcast. Esperamos vuestro apoyo, vuestro feedback, que os esté gustando, que nos deis opinión, que también que valoréis, ¿no?, este cambio, esta nueva inquietud que hemos tenido de salir de lo que estábamos haciendo y apostar por una cosa diferente. Así que Y nada. abrirnos, que al final pocos entrenadores cuentan tantos detalles de su Ujú. forma de trabajar y de cómo hacerlo desde dentro, sin miedo y sin tapujos. Al final esto también es importante. Totalmente. Y también, por supuesto, como dejamos siempre, si queréis trabajar con nosotros, si queréis ser atletas del equipo, vamos a dejar también en el comentario fijado aquí en YouTube para que podáis rellenar un cuestionario y podáis contactar con nosotros y que os informemos sin ningún tipo de problema, que seguro que os llama la atención después de estos casos prácticos. Y nada, poco más, nos vamos a ver la semana que viene, vamos a darle caña a estos casos prácticos, Rubén y yo. Vamos a traeros de forma muy frecuente. Vamos a intentar que todas las semanas o casi todas las semanas tengáis uno nuevo. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos y hasta el próximo episodio. Un fuerte abrazo.